Bueno, nosotros somos Emiliano Álvarez y Agustín Fernández y vamos a explicar un poco de qué se trató nuestro proyecto final de la materia de aprendizaje profundo del grupo de Datitos. Bueno, básicamente lo que podemos decir es que arrancamos con un objetivo que vendría siendo generar como, digamos, respuestas a preguntas X a partir de, y una serie de textos en donde están las respuestas a esa pregunta X, utilizando lo que serían modelos de BERT. Puntualmente, en este caso, como vamos a ver después, usamos una variante de este tipo de modelos, que es Distilbert, pero bueno, arrancamos como punto de partida teniendo lo que fue, digamos, el material que brindó un curso de la Universidad de Stanford, en donde había como si fuese una especie de baseline que nosotros pudimos poner a correr. Ahora, después vamos a contar un poco los detalles de esa implementación y demás. Y bueno, como dijimos anteriormente, el objetivo básicamente era resolver el problema de poder obtener un modelo de BERT que ante un texto y una pregunta pueda predecir dónde está la respuesta esperada. Esa es como a grandes rasgos el objetivo principal de todo lo que hicimos. Como dije antes, los recursos del curso de la Universidad de Stanford eran un código base, que, digamos, en algún sentido funcionaba como bastante bien para resolver el problema este que nosotros teníamos que atacar. Y ese baseline nosotros teníamos que, o sea, se nutría de diferentes datasets. Había dos tipos, podemos decir, de dataset, así como a grandes rasgos. Tres que eran de conocimiento general, es decir, podía haber preguntas y respuestas de un montón de cosas. Y después estaban los tres datasets de conocimiento específico. Podemos decir que los de conocimiento general eran como bastante más grandes, alrededor de 50.000 ejemplos cada uno, eh, y después los de conocimiento específico eran sumamente reducidos en comparación de esos. Y eh, bueno, con todo esto, después vamos a contar ahora voy a contar un poquito que tuvimos una serie de problemas a la hora de entrenar el baseline. Eh, Básicamente por una cuestión de capacidad computacional, ¿no? Nosotros contábamos con un servidor que tenía un GPU bastante, no voy a decir potente porque tampoco era potente, pero tenía GPU, así que podías entrenar sin el hecho de tener que estar cortando constantemente. Y bueno, con eso hicimos lo que pudimos, ¿no? Eh, Básicamente lo que pasó con todo esto del entrenamiento es que en lo que es el baseline no pudimos poner a correr como los 6 datasets. No daba, no, la capacidad de cómputo del servidor hizo que fuese imposible que nosotros lleváramos adelante esa tarea con los 6 datasets. Pero lo pusimos a correr con los 3 datasets de conocimiento general y más o menos algo tiró, ¿no? ¿Por qué digo que algo tiró? Porque teniendo en cuenta las diferentes métricas que también utilizaban en el curso este de la Universidad de Stanford, que eran el exact match, el F1 y la función de pérdida, que básicamente, o sea, como que las tres métricas para hacer un baseline, lo que terminaba pasando es que no arrojaban, a ver, no arrojaban malos resultados. Por ejemplo, sobre los tres datasets, esto que nosotros dijimos que era de dominio general, lo que era el F1 y la Exactic Metric terminaba dando 70,70 en F1 y en Exactic Metric alrededor del 55% de exactitud. Esto fue durante la validación posterior al entrenamiento del baseline con los tres datasets de estos de dominio general. Y después sobre los datasets de testeo, cuando lo pudimos poner a correr a ver qué onda, terminaron bajando bastante las métricas en lo que sería el resultado final en los datasets de testeo, y terminando un F1 de 47.50 y una setting metric
de 31.94. Y bueno, a partir de esto, lo que nosotros pensamos es implementar una mejora, porque bueno, ese era básicamente el objetivo. Partir del baseline implementando una mejora, y lo que a nosotros se nos ocurrió fue llevar adelante una mixtura de expertos, que a grandes rasgos se podría decir que la solución consiste en entrenar varios modelos de BERT con diferentes preguntas, digamos, como que de forma paralela uno entrena diferentes modelos de BERT para que el modelo general aprenda cuál es el modelo que mejor responde las preguntas, y así lograr una exactitud mayor ante la misma pregunta, digamos. Como que se desarrollan, podríamos decirlo así, como que cada maestro se desarrolla mejor en un área particular, y de alguna forma el modelo, a través del entrenamiento, debería poder llegar a darle la pregunta al maestro que mejor pueda responder esa pregunta, para posteriormente así tener una mayor exactitud. Bueno, vamos a ver que más adelante es básicamente lo que quisimos hacer, eh, pero bueno, tuvimos una serie de inconvenientes que después le vamos a contar eh, posteriormente. Emi. Bueno, en mezcla de maestros, básicamente se compone, según lo que vimos en los papers que citaban en la propuesta original de Stanford, en un conjunto de modelos base entrenados o no entrenados simultáneamente con lo que se llama la Gating Network, que decide o bien armar una respuesta a partir de la respuesta de cada uno de estos maestros, o en otra alternativa, seleccionar el maestro que va a tener el mejor resultado para esa pregunta. Lo que es la Gating Network, básicamente es a partir de ese texto de entrada obtener o una especie de vector de resumen que tenga las dimensiones de manera tal de seleccionar o ponderar a los maestros según ese texto de entrada, para obtener las mejores métricas. Bueno, básicamente un experto vendría a ser el modelo base que tuvimos originalmente, que era un modelo BERT de Distilbert, que es la versión reducida, con todas las características que vimos durante el curso, de sus diferentes capas, de atención de múltiples cabezales, embedding posicional, normalización y feed-forward. Bueno, esto para nosotros se transformaba en un esquema como el que se muestra en la imagen, que son varios maestros y una gating network. Bueno, básicamente los temas principales a resolver eran cómo iba a ser esa gating network, obtener una respuesta a partir del resultado de lo que todos los maestros iban a predecir para esa entrada, y hacer y definir cómo iba a ser el entrenamiento de este modelo más complejo. Había varias alternativas para encararlo, o preentrenar cada modelo Distilbert y luego entrenar la Gating Network digamos, para que mejore la respuesta final a partir de esos maestros, o entrenar todo en simultáneo, tanto los modelos base como la Gating Network, esperando que cada uno de ellos aprenda características o features específicas de los textos que le permitan, a la hora de responder preguntas que no conoce, saber cuál es el mejor maestro. Nosotros optamos, bueno, desde el primer momento en que analizamos la opción de mezcla de maestros, se nos ocurrió que la Gating Network, poder utilizar la parte del encoder, de lo que vimos en nuestros modelos de encoder-decoder, como es BERT, la primera parte, que es el encoder, y adaptarlo a nuestras necesidades, porque eran de las redes que vimos que tenían como entradas textos. Y adaptando la salida para que tenga las dimensiones que nosotros necesitábamos. En este caso, de la cantidad de maestros seleccionados, que en nuestro caso fue 3. Esa era la primera
cuestión que teníamos que resolver. La segunda era cómo obtener una respuesta a partir de las salidas de todos los maestros que teníamos disponibles, expertos que teníamos disponibles. En este caso, investigando un poco, se nos ocurrió esta implementación a partir de la salida de la Gating Network, pesar las salidas de cada uno de los expertos, y para esto tuvimos que, porque los expertos que nos daban el código base ya te daban los tokens de start y de finalización en la oración, en el contexto, con lo cual nosotros tuvimos que investigar para obtener en realidad los scores que entregaban los modelos, de manera de pesarlos y después reconstruir estos nuevos start y end. Y por último, recalcular la respuesta, porque ahora que teníamos los scores, los teníamos que volver a aplicarle las mismas formulaciones que el código base para que las métricas sean comparables. Es decir, tuvimos que recalcular la pérdida y demás. El último punto, que no lo mencioné, es que bueno, se entrenaban en simultáneo tanto la Gating Network como los expertos, y esto implicó de alguna manera hacer ciertas definiciones en la función de entrenamiento que asignara los learning rate correspondientes, porque en general, por los antecedentes que teníamos de trabajar con modelos de BERT, tenían una más o menos 10 veces más grande era el learning range de la Gating Network que de los modelos Distribert que veníamos utilizando con el código base. Bueno, los beneficios que esperábamos era que los expertos se especializaran en aspectos específicos, diferentes cada uno, y que la Gating Network supiera y aprendiera a seleccionar cuál era el mejor maestro, que fue la opción que nosotros finalmente optamos, es que un solo maestro, el que estaba mejor capacitado para responder esa pregunta, era el que diera la respuesta. Bueno, de los muchos problemas que tuvimos, el que nos gustaría mencionar era que la Gating Network, lo mencionaba en uno de los papers, normalmente cuando se entrena todo en simultáneo tiende a seleccionar siempre al mismo experto. Por una cuestión de inicialización de los parámetros que están, en este caso, los parámetros que componen el modelo global son todos los de cada uno de los expertos más los de la Gating Network. Por cuestiones de inicialización siempre se tendía a seleccionar el mismo experto. Y una de las posibles soluciones que se mencionaban en los papers era incorporar una penalización que justamente que estimule a la Gating Network a seleccionar más de uno de los expertos a medida que suceden los batch del entrenamiento. Y bueno, la implementación la obtuvimos de un paper que hace algo similar al trabajo que nosotros queríamos lograr, pero en TensorFlow y otro tipo de problema, pero la verdad que era una función muy sencilla, que se observa ahí que a la pérdida final se le agrega un término auxiliar, que si la cantidad, en un batch de 8, por ejemplo, la cantidad de maestros seleccionados es siempre el mismo, es 8, te da un valor alto, y en cambio si se distribuye más homogéneamente, si elige 3 veces un experto y 2 y 2 el resto para el resto de las preguntas, ese valor tiende a 0. Bueno, como resultado de todo el trabajo que hicimos, tuvimos el problema de que al entrenarse todos los modelos en simultáneo, ya habíamos tenido problemas de capacidad computacional. En este caso estamos entrenando 3 modelos más una Gating Network, lo cual hizo que se nos complicara aún más el tema, pero creemos que si logramos optimizar un poco más el código, estamos bien encaminados para lograr algo con resultados interesantes. Por último, cuestiones que realmente me encantaría probar si podemos avanzar con la parte computacional, son, bueno, cómo direccionar al optimizador para que justamente realice su trabajo de actualización de los parámetros de cada maestro, dado que todo se está entrenando en simultáneo, con lo cual todavía nos falta encontrar una
una función o alguna característica que nos indique si en alguna situación, para cierto ejemplo del batch, debe actualizarse los parámetros de cierto experto. Diferentes learning rates para los maestros de la Gating Network, nosotros probamos uno, pero una combinación, pero deberíamos probar otras para obtener diferentes resultados. Bueno, la función de error auxiliar que comentaba en las filminas anteriores es un valor relativo que no está directamente relacionado con lo que aprende o deja de aprender el modelo, sino que tiende a ser grande cuando en ciertas situaciones y muy pequeño en otras. Pero creemos que quizás se podría de alguna manera normalizar para que esté relacionada con el aprendizaje y con la pérdida del modelo sin esta función, y eso podría dar mejores resultados. Bueno, la Gating Network es un encoder de un modelo BERT y tiene diferente cantidad de capas, se le puede seleccionar la cantidad de cabezales, de autotensión, son muchas combinaciones que también nos gustaría probar, lo mismo que la cantidad de expertos. Nosotros seleccionamos 3, pero la idea es que uno seleccionando mayor o menor cantidad obtiene diferentes resultados y cada experto aprende estructuras diferentes. Eso sería el resumen del proyecto y les dejamos nuestro contacto y muchas gracias. Perfecto. Bueno, sí, lo que no, como último comentario, como para explicar bien qué es lo que pasó en términos computacionales, básicamente lo que terminaba pasando es que nosotros teníamos, bueno, demasiada cantidad de ejemplos y la GPU no le daba, teníamos que poner batch size demasiado chicos, como 4, y bueno, lo que terminaba pasando es que se colgaba la máquina y demás. O sea, no hubo, no hubo posibilidad de entrenarlo, creo que estuvimos cerca, pero sí, básicamente nos hubiese gustado poder contar con algún otro recurso, pero eso la verdad que estuvo muy lindo todo. El desarrollo y demás. Así que también de mi parte, muchas gracias por todo.